Vamos a continuar ahora exponiendo la palabra del Señor en los sermones sobre Apocalipsis, el capítulo 12, pero estaremos estudiando hoy la segunda parte del capítulo 12. La semana pasada estudiamos los versículos 1 y 2. Hoy estudiaremos los versículos 3, 4 y 5 con el favor de nuestro Dios. Y después de eso, hermanos, será mucho más sencillo lo que viene. El capítulo 12, amados hermanos de Apocalipsis, como lo dijimos la semana pasada, no voy a decir todo esto que dijimos la semana pasada, pero introdujimos el capítulo para hacernos entender que ahora viene, ya hasta el capítulo 11, el Señor ha presentado por medio de visiones a Juan, el trabajo, hermanos, que el Señor está haciendo para proteger a su pueblo, que está siendo sometido a una gran persecución, a días muy difíciles, como ahorita, por ejemplo, los israelitas con ese pleito, con esa batalla, con los palestinos tienen ahora. Lo que les ocurrió el sábado pasado fue algo desastroso. Eso era lo que estaba ocurriendo en el año, a finales del primer siglo, con la persecución de los romanos por parte del emperador Domiciano. Y para ellos escribieron estas cartas y esta revelación del Apocalipsis, y sobre todo el capítulo 12, ahora comienza a describir el Señor la batalla más presente, identificando a los enemigos, hermanos, como son esas bestias que aparecieron ahí frente a aquella mujer que estaba en momentos para dar a luz a su hijo y gritaba con angustia, y estaba ahí, hermanos, esa bestia para devorar al niño tan pronto naciera. Así que la mujer de alguna manera quedó identificada, hermanos, la semana pasada. No es que di una mala información, solamente que no completé, y por eso quiero regresar tantito a los versículos 1 y 2, sobre todo el 2. Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis, por favor, en el capítulo 12, versículo 1 y 2, donde dice la escritura así. La mujer, dice, y el dragón, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. La información que yo les di sobre esta mujer fue que esta representa a María. Ahora, pero les quiero explicar el por qué, ¿verdad? Que lo hice rápidamente. Y es muy fácil de saber que es María, porque el versículo 5 del capítulo 12 nos dice que ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Nadie puede cumplir esa profecía sino solamente Cristo. ¿Y de quién salió Cristo? ¿De quién nació? De María. Entonces, aunque esto es cierto, que la mujer puede representar a María, significa, hermanos, lo siguiente, y para eso quiero apoyarme en mis notas que traje aquí. Si ustedes notan de la semana pasada, hay un pequeño cambio en la información, sobre todo en esta parte. Si el niño del versículo 5 es Jesús, la mujer es María, su madre. Esto es algo obvio, como lo que acabo de decir. Esto, hermanos, es parecido a lo que se dijo de Cristo en lo siguiente. De hecho, me recordé el hermano Jairo, porque él canta mucho un himno que le escuchó al hermano Elder Méndez allá cuando estábamos en Perú la primera vez. ¿Cómo se llama? ¿El de la roca, hermano? La Peña de Oreb. Bueno, vaya conmigo a Hechos 7, versículo 38. Me voy a valer de este ejemplo para explicarle lo que estoy diciendo en relación a María. Usted dirá, hermano, Hechos 7, 38 nada tiene que ver con Apocalipsis. Eso es verdad. Pero quiero que ustedes vean el ejemplo para luego yo apoyarme de ese ejemplo y hacer entender lo de Apocalipsis 12. Dice Hechos 7, 38. Este es cuando
Se estaba explicando Felipe, hermanos, aquella multitud que no tenía muy buena actitud para estar escuchando. Dice Hechos 7, verso 38. Explicó, voy a leer del 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Felipe les dice, Moisés les dijo que Dios iba a levantar a un profeta, como yo soy profeta ahora. A él oiréis. Es lo que está diciendo Felipe a la multitud. Ahora escucha el verso 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, que recibió palabras de vida que darnos. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Ese Moisés, hermanos, que previamente habló Felipe en el verso 37, que también tiene que referirse a Cristo. El Dios del Padre levantaría un profeta como a mí, dijo Moisés, a él oiréis. Ese mismo profeta, Cristo, estuvo con ellos en la congregación de una manera simbólica, a través de aquellas enseñanzas, aquellos milagros, de aquella peña de Horeb, hermanos, de la cual brotó agua. El Señor estuvo con ellos de una manera figurada, no en carne, no físicamente. Cuando en Apocalipsis 12 estamos diciendo que esa mujer representa a María, es cierto, no de una manera física, porque María representa, hermanos, el nacimiento del nuevo pueblo, por ejemplo, del nuevo pueblo para el Señor. Al dar a luz a Jesucristo, Cristo trajo para sí un nuevo pacto con el hombre. Y ese pacto que hizo, ya no lo hizo únicamente con su pueblo antiguo, el pueblo judío, sino, como las profecías decían, ahora llamaría a muchos pueblos. De hecho, voy a leer hace rato unos versículos cuando el Señor dice: alégrate, oh estéril, la que no daba hijos. Ese es el pueblo gentil, los que no tenían parte ni tenían esperanza de vivir. Con la llegada de Cristo y el hacer el nuevo pacto, ya no lo hace exclusivamente con un pueblo que es Israel. Ahora abre el Señor el pacto para todas las naciones, incluso aquella que no daba hijos, la estéril. Alégrate, porque serás ahora agregada. Ahora tendrás parte, tendrás herencia, tú que estabas desechada, por decirlo de alguna manera. Cristo vino a traer el regocijo y a cumplir el plan eterno que estaba en la mente de Dios por siempre, desde incluso antes de la fundación del mundo. Ese plan no se había ejecutado hasta que Cristo llega, nace, vive para honrar a su Padre, termina la vida, hermanos, de un hombre, pero agradando a Dios. Dios lo premia al resucitarlo de entre los muertos. Y entonces se completa el pacto. Y por eso estamos aquí nosotros. Nosotros somos parte de ese pacto que Cristo hizo. Y este es el cumplimiento, hermanos, del pacto que Dios había tenido para con el hombre. Entonces, de la misma manera que Cristo estuvo con el pueblo en el desierto, así también nosotros en María vemos de una manera figurada quien representa a esta mujer. Eso es más que nada la razón del ejemplo, hermanos. Y después en Isaías 2, versículos 2 al 4 y Miqueas son profecías idénticas que las voy a recordar rápidamente sin detenerme, porque esto ya lo explicamos la semana pasada, pero que sirven como preámbulo o introducción al versículo 3 en adelante. Isaías 2, versículo 1 al 4 dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos. Y como lo dije el domingo pasado, vuelvo a hacer énfasis para que cuando lo lean ustedes se acuerden de esto. Isaías vivió 800 años antes de Cristo y Dios le está dando una profecía. Y dice Isaías, Dios le dice a Isaías: esto va a acontecer en lo postrero de los tiempos, ¿sí? Esto no es para ahorita, Isaías, lo que tú vas a decir.
Cuando Juan escucha, ve la visión, Juan dice muy diferente que Isaías. Juan dice, esto es lo que va a acontecer ahora, pronto. Isaías no, acontecerá, tiempo futuro. Lo que el Señor le dio a Isaías fue para después. Lo que le dio Juan fue para el momento. Siempre aprendan a hacer esa distinción cuando vean las profecías antiguo testamentarias, que todas se cumplen, o la mayoría de ellos, en Cristo o en su reino. Y las profecías del Nuevo Testamento son distintas. Así que vemos nosotros aquí, hermanos, algo muy importante. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Ese monte es Jerusalén. Ese monte es el pueblo de Dios, Israel. Había sido pisoteado. Isaías escribe en tiempo de cautiverio. ¿Quién diría que un día Jerusalén, Israel, sería exaltado si estaba a punto de desaparecer? Pero vendría el momento en los postreros tiempos que ese monte sería exaltado y todas las naciones correrían hacia él. Hechos 2 nos dice que el día de Pentecostés, cuando llegó, había gente de todas las naciones del mundo. Ahí se cumple la promesa. Hechos 2 representa lo que Isaías dijo en los postreros de los tiempos. Para cuando Hechos 2 sucede, eso ya es lo postrero de los tiempos, que es lo que vivimos hasta el día de hoy nosotros. Ahí inició la era de los últimos tiempos. No es que va a iniciar como dicen los pentecostés, estamos esperando los últimos tiempos. No, ese inició en el día de Pentecostés, después de que Cristo muere. Ahí comienzan a cumplirse las profecías de lo último de los tiempos. Hasta el día de hoy vivimos bajo esa época. Ha habido 3 diferentes eras en las que Dios ha hecho pacto con el hombre: la era patriarcal, la era mosaica y la era cristiana. No hay más. ¿Sí? Esas son las 3 dispensaciones que el hombre ha vivido. Y en cada una Dios ha tenido algo que decirle al hombre. La era patriarcal fue un momento de adoración a Dios familiar. La era mosaica es una época de adorar a Dios nacional. Hizo pacto con una nación. Y la era cristiana es el momento de adorar a Dios universalmente. Todo el que quiera tenemos acceso. El velo ha sido roto. Acercaos a Dios con confianza, dice el escritor de los Hebreos. Ya no hay obstáculo. Ya no tienes que ser judío. Hoy tenemos un sumo sacerdote que está sentado ahí a la diestra, el cual oficia por nosotros. Todo lo que tengo que hacer yo es ir ahí a él. Eso es lo que ha ocurrido a través de la palabra del Señor en los tiempos que ha vivido el hombre. Entonces, esto es lo que iba a ocurrir. Versículo 3 de Isaías 2. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión, sí, de ahí de ese monte de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y cuando uno lee Hechos, ¿dónde inició la iglesia si no fue en Jerusalén? ¿Dónde se predicó el evangelio si no fue en Jerusalén? Los discípulos se querían ir para otros lados. Dijo el Señor: no, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. No se vayan. Todavía no. Sí les di un mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura, pero no es el momento. Esperen en Jerusalén. Jerusalén, hermanos, era ese lugar en el que las profecías habían estado hablando. Después de haber dicho todo esto, hermanos, ahora empezamos la segunda parte del capítulo 12 y vamos a identificar, ya identificado a la mujer, nos falta identificar al dragón y al niño, que no es muy difícil. Si vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El versículo 2, la mujer estaba encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento.
Recuerde, esto es una visión, hermanos, que a Juan se le está dando. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, identificar a este dragón no es tan complicado. ¿Por qué? Porque usted lee más abajo en el versículo 9, la misma Biblia nos dice quién es este dragón. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, leyendo, todo esto es necesario que hagamos antes de seguir leyendo el capítulo 12, porque nos vamos a encontrar otra vez con esa mujer, con el dragón, con ese niño. ¿Y quiénes son? No puedo comenzar, o Dios no podía comenzar a decir la historia si no se identifican los personajes, ¿verdad? Entonces la mujer, ya vimos, representa a María al inicio del pueblo del Señor, y vemos ahora al dragón siendo obviamente esa serpiente antigua, hermanos. Pero, ¿qué de su aspecto físico? ¿Cómo dice el versículo 3 que apareció ese dragón? ¿Qué forma tenía? Bueno, dice el versículo 3, dice que ese dragón escarlata era rojo, tenía 7 cabezas. Esas 7 cabezas, hermanos, tienen un significado. Es decir, tienen mucha autoridad, tienen mucha inteligencia. Y después no solamente tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos. Eso es, los cuernos significan poder. Esta bestia es muy inteligente y tiene mucho poder. Pero si por si esto fuera poco, y en sus cabezas 7 diademas. La diadema es parte de un rey, tiene autoridad. Así que si usted mira y comienza a hacer esto en su, a ponerlo en su mente, o que este Satanás es inteligente, tiene también poder y tiene autoridad, la situación es bien difícil para los cristianos. En ese tiempo del primer siglo, a finales del primer siglo, el cristianismo verdaderamente sufrió. Y sufrió precisamente por cómo Satanás comenzó a obrar contra ellos. No le quepa ninguna duda, hermanos, que estamos a punto de correr en esa misma dirección. El mundo en el cual vivimos va para la misma dirección, en donde enfrentaremos a Satanás de la misma manera. Los gobiernos cada vez más favorecerán más a las cuestiones del mal, apoyando leyes, hermanos, ofensivas, poco humanas, bastante, hermanos, liberales, que ya ni siquiera nos sorprendemos de lo que estamos escuchando. De nuestros políticos, que eran la gente, hermanos, que tuvo en un tiempo la necesidad y tuvo también en un tiempo, hermanos, a Dios en su corazón. Hoy en día Dios lo han sacado de todas partes. Antes los funcionarios públicos podían tener en su oficina un portal ahí, hermanos, un letrero, ¿verdad? De los 10 mandamientos, y de repente cambió todo en el Senado y dijeron, ya no puedes tener nada que hable de Dios. En las escuelas podíamos orar los maestros con los niños, y de repente ya no puedes orar a tu Dios. ¿Sabe por qué? Porque comenzaron a darle influencia, hermanos, al mundo musulmán, y esa gente es súper millonaria. Tiene mucho dinero y el hombre busca dinero. Ellos vienen con todos los petrodólares, como se llaman. Y el hombre, el político, anda buscando eso.
Y entonces estas personas palestinas, árabes, musulmanes, le dijeron a los de acá: yo te doy, pero no hables de tu Dios. ¿Y qué de Mahoma? Y comenzaron entonces a querer prohibirle al hombre por ganar esos dineros y ganar sus inversiones y agarrar sus proyectos que tanto dinero les deja. Pero hagan a Dios a un lado. Y no quiero que pongas a Dios en las escuelas, porque ahí van mis hijos y mis hijos no creen en tu Dios. Quítalo. Y así ha comenzado el enemigo, hermano, aunque no lo creamos, esto fue así. Y son los intereses mezquinos de los hombres que están ahí arriba. Y el haberlo aceptado, aceptar esos tratos, estás tratando no con el hombre, sino con Satanás, que es el príncipe de este mundo. El que le dijo a Jesucristo: ven acá, lo llevó a un monte muy alto y le enseñó todos los reinos de la tierra. Y le dijo: todo esto te lo doy, si postrado me adorares. Él tiene la influencia, la capacidad, el poder económico mal habido, porque el dinero para nosotros no debe de ser, hermanos, lo más importante. Lo necesitamos, claro, porque de otra manera no funcionamos. Pero no juega un papel preponderante en nuestra vida, no debería, porque nos va a destruir. Jesucristo dijo que el hombre que ama las riquezas y ama a Dios no puede servir a Dios. No podemos servir a dos señores. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y este mundo se ha materializado, a más no decir. Nuestro país ha caído en esa trampa. Por eso le digo, sí, no es que estoy jugando un papel de profeta y va a decir el hermano, no, hermano, porque usted lo puede ver, usted lo puede escuchar, usted lo puede analizar, el mundo que nos está tocando vivir y hacia dónde vamos. Hay muy poco espacio, hermanos, para cosas buenas, todavía hay espacio, pero hay poco espacio. Pero para el mal hay demasiado espacio. Entonces, esta bestia que tiene 7 cabezas, está hablando de la inteligencia que tiene Satanás, tiene 10 cuernos, tiene mucho poder, se lo dan las mismas naciones, el mismo imperio romano le daba este poder. Y luego también tiene esas diademas, tiene autoridad, representa algo. Y cuando estos políticos nos dicen: eso es lo que se va a hacer y así se va las leyes a hacer, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pablo va a escribir a los Romanos capítulo 3 y dice: hermanos, sométanse a las leyes de la tierra, aunque no nos gusten. ¿Sí? Bueno, todo esto, hermanos, las 7 cabezas, los 10 cuernos representan su sabiduría, su autoridad, su poder, y quizás representan, hermanos, a los hombres, las naciones que han reclutado, que Satanás ha reclutado en la lucha contra la justicia. Así que cuando uno mira este aspecto de esta bestia, su retrato, hermanos, como de enemigo poderoso, se ve aún más realzado por el uso de esas 7 diademas. Las coronas de Satanás se mencionan en marcado contraste con las que llevaba la mujer. La mujer también va a tener una corona, pero cuando se habla de la corona de la mujer, se llama una palabra griega que se llama estéfanos. Estéfanos en griego, la traducción al español es una corona real. De Satanás se dijo diademas. A Satanás en la Biblia usted nunca lo va a ver con una corona. La mujer lleva una corona de victoria. Satanás nunca usa tal corona en las escrituras porque él nunca será un vencedor. El destino de Satanás es para ser un perdedor. Y cuando lleguemos a Apocalipsis 20 lo va a ver. Dios lo agarrará y lo tirará al infierno junto con la muerte. Ese es el destino de Satanás. Cuando Cristo vino y trajo a la iglesia: edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia, y sus hijos están destinados a vencer. Satanás está destinado a ser el perdedor. No siga a Satanás. Esa es la lección. Sí, es abrumador lo que nos trae. Es algo, hermanos, que nos pone obstáculos, es algo que nos duele en lo físico.
En cambio, lleva una diadema, una corona de realeza. Sí, todavía es una corona. Porque Jesús mismo se refirió a Satanás como el príncipe de este mundo. Es un príncipe para muchos. Es más, para muchos era un rey, ¿verdad? Hacer un contrato con él es hacerle que él sea su rey, sea su señor. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Nunca debemos de confundir realeza con honor, para nada. No hay nada honorable en Satanás. Jesucristo dice en Juan 8:44 que él es un mentiroso y un homicida desde el principio. Escuche lo que Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y en el versículo 44. Si un día usted está decidiendo, voy a dejar a Cristo, no hay muchos caminos, no hay muchos señores. Si usted quiere dejar a Cristo, ¿sabe a quién va a seguir, verdad? No hay otra opción. Dijo Cristo, el que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. O estamos con Cristo o estamos con Satanás. No hay otra opción. Dice Juan 8:44. Vosotros, les dice Cristo a los judíos que le estaban acusando, les dice a estos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hay gente que desea hacer lo que el diablo dice. Y les dice Cristo, él, hablando de Satanás, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Desde el principio, cualquiera su principio fue. ¿Escuchó eso? Satanás tuvo un principio. Por lo tanto, Satanás no es divino. Dios no tiene principio ni fin. Satanás sí tuvo un principio. Él fue creado. Él no es Dios. Él quiere parecerse a Dios. Él quiere ser como Dios o mayor que Dios. Ese ha sido su problema. Él no permaneció en la verdad. Seguramente que cuando Dios crió sus ángeles en toda, hermanos, su hermosura, Él tenía probablemente un rango de autoridad como sabemos que hay entre los ángeles. No solamente hay ángeles, hay arcángeles, hay querubines, hay serafines. Cualquiera haya sido su puesto, no guardó su morada, como dice el apóstol Pedro, sino que se reveló de alguna manera. Yo no tengo los detalles porque la Biblia no los da, pero por lo que estamos leyendo aquí, él no guardó su verdad, él no guardó su compostura. Y por lo que leemos en otros pasajes, él quiere ser como Dios. Él quiere que se le adore. Se lo dijo Jesucristo, todo eso te daré si postrado me adorares. Él no es feliz hasta que no ve que una persona lo adora. Usted va a decir, hermano, pues yo nunca voy a adorar a Satanás. Pues lo hacemos si no estamos con Cristo, hacemos pacto con Él. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. No se guardó Jesús absolutamente nada cuando habló de Satanás. Homicida, mentiroso, padre de mentira, no le crean, no hay verdad en él. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos, cuando nosotros estemos a punto de abandonar a Dios. Por lo tanto, como Él es así de malo, se aprovecha de las almas ingenuas. Y en 1 de Pedro 5:8, es un versículo muy conocido, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro enemigo, Satanás, como nuestro adversario, Satanás, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Ahora, ¿ha mirado usted algún programa de esos del mundo animal? Cuando los leones o las leonas salen a cazar. ¿Sobre quién se van? ¿Agarran, buscan el elefante más grande? No. Buscan a los más pequeños, a los más débiles. Y ese es exactamente el retrato que Pedro dice. Anda como un león rugiente,
alrededor nuestro buscando quién es el débil, quién es el que ya no quiere ir a la iglesia, quién es el que se quiere apartar. Déjame lo sigo y ahorita yo me lo devoro. Cuidado, hermanos. El hermano Wilfredo en su introducción decía que oremos por aquellos hermanos que se han apartado, que muchos llegaron y se fueron. Le dieron oído a Satanás. Y ya no volvemos a oír de ellos. Oramos a Dios para que ellos regresen. Pero aquel que cae en las fauces, en el hocico de Satanás, es difícil que pueda ser rescatado. David lo hacía. David le echaba mano y sacaba a la oveja. Fuera león o fuera oso, le echaba mano, dice. Ojalá nosotros seamos como David y podamos rescatar a esos. Pero aquí tienen que querer ellos. Aquí no es como el animalito. Aquí los hermanos Morán tienen que querer. Aquí el hermano Alfonso y la hermana Vilma tienen que querer. La hermana Mercedes tiene que querer. No podemos arrebatarlos y a la fuerza traerlos acá. Este es el dragón, el enemigo, Satanás. Identifiquemos ahora al niño. Más fácil también, el hijo varón, del versículo 5. Dice Apocalipsis 12 y versículo 5. Y ella, la mujer, dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta película, por llamarlo de una manera así, se ha repetido muchas veces, en muchos lugares y de muchas formas. Muchas veces, queridos hermanos, desde el principio de la humanidad, el enemigo, hermanos, ha buscado destruir, aniquilar por completo los planes de nuestro Dios. Y aquí lo vemos, hermanos, a este hijo de Dios, un niño varón que nació y que regirá. Trae, hermanos, de parte de Dios la bendición y el mandamiento de regir, de gobernar con vara de hierro. Con vara de hierro a todas las naciones. El evangelio es dado a conocer ahora, dijo Cristo, id por todo el mundo y predicar a todas las naciones. Esta es la vara de hierro que rige al mundo entero que quiere conocer a Dios. No es, hermanos, una espada física, aunque la espada de la palabra de Dios es más aguda que una espada de dos filos. Dice la palabra del Señor. Entonces, la breve declaración, hermanos, del niño constituye la única descripción del niño varón, pero es suficiente, hermanos, para que realicemos nosotros rápidamente su identificación. Este es el Hijo de Jehová, del cual habló David en el Salmo, capítulo 2, versículos 6 al 9. Y hay muchas citas, hermanos, pude haber buscado, pero me llenaría la presentación de todas las citas. Hay muchas citas que hablan de esto. En Salmo, como dije, capítulo 2, versículo 6, dice el capítulo 2, si ustedes tienen la Biblia, tiene un subtítulo que dice el reino del ungido de Jehová. ¿Y quién es el ungido de Jehová? Pues Dios, Jesucristo. Dice capítulo 2, versículo 6 de Salmos, pero yo he puesto mi rey, dice, mi rey sobre Sión y mi santo monte. A ver, déjenme explicar otra vez. Ya lo hice hace como 2, 3 domingos, pero si acaso se nos olvidó. Se habla mucho del monte de Sión, ¿sí? En Jerusalén hay dos montes famosos, el monte Sinaí y el monte de Sión.
El monte Sinaí, hermanos, representó donde Dios hizo pacto con el pueblo de Israel físicamente, donde se le dio la ley. Ahí, eso fue en el monte Sinaí. El monte de Sión dirigía al Calvario, al Gólgota, donde Cristo fue crucificado. Ahí, con la muerte de Cristo, en el monte de Sión, nace el segundo pacto, el pacto en el cual nosotros hoy estamos. Por eso se habla mucho del monte de Sión, de ese lugar que para el hombre, Satanás mató a Jesús, pero Dios se encargó de ahí mismo hacer que ese lugar fuese un lugar, hermanos, para adorar a Dios. Y hay muchas referencias en la Escritura, hermanos, donde está ese monte de Sión, en Jerusalén. Dice el versículo 6, pues yo he puesto mi rey sobre Sión y mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, dice el versículo 8. Los quebrantarás con vara de hierro, como acabamos de leer ahorita, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Esto es el poder que tiene el Hijo de Jehová con esa vara de hierro, con ese gobernar que tenía, con ese regir principesco, como dicen los vecinos de un lado cuando leemos Isaías. Así que este Hijo de Dios, solamente, hermanos, el Cordero de Dios puede encajar en esta descripción, nadie más. Dios no levantó a Mahoma, Dios no levantó a ninguna otra persona para que llenara esa profecía. Solamente el Cordero de Dios puede llenar esa profecía. Solo a Él se le ha dado toda la potestad, como dijo Cristo en Mateo 28:18. Ahora toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra. No se le dio a ningún hombre, pero a su Hijo, a Jesucristo. Además, las naciones, hermanos, debían besar al rey para que no se enojara. Dice ahí mismo en Salmo, si todavía está en el Salmo, dice versículo 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto, dice, su ira. Bienaventurados los que en Él confían. Bienaventurados los que en Él confían. Ese niño es el Hijo prometido del cual Isaías habló. En Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Los vecinos nuestros de aquí de la izquierda, los testigos de Jehová, dice que no hay un versículo en la Biblia que diga que Cristo es Dios. Y cuando yo comencé a predicar, ¿verdad? Siempre me preocupaba, ¿dónde hay un versículo? Y un hermano que ya falleció, él me dijo, mire hermano, este versículo 6 de Isaías 9. Y claro, después fui encontrando muchos más, ¿verdad? A medida que crecí en lo espiritual y que Dios me ha dado conocimiento. Pero este versículo nunca se me ha olvidado. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos son títulos que se puede adjudicar a ese niño que se nos dio. Niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y luego viene el principado, viene el regir de él. Y después aglutina o amontona los diferentes, hermanos, títulos con el cual se le puede reconocer a ese hijo. Y entre ellos hay uno que dice Dios fuerte. ¿Es Cristo llamado Dios? Claro. Aquí tenemos un versículo, pero hay muchos más en el Nuevo Testamento, no crea que es el único. Solo que me vino a la mente lo que en el principio me preocupaba a mí por encontrar. Ese niño es el hijo prometido de Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, en quien está el poder para regir. El niño no podría ser un ser angelical. ¿Por qué ese hijo no podía ser un ser angelical? Déjeme leer Hebreos 1:5 y le explico con más detalle por qué razón no. Dice Hebreos, el Nuevo Testamento obviamente, capítulo 1 y el versículo 5.
Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Nunca permita, nunca acepte el compromiso que muchos dicen, es que Cristo es un ángel. No, hermanos, los ángeles fueron creados. Si usted llega a decir, bueno, sí, Cristo es un ángel. No, usted está rebajando a Cristo de su divinidad. Cristo no es un ángel, es el superior. Él es creador de los ángeles, como dice el versículo 6. Otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle. Incluso los ángeles tienen que adorarle y lo están haciendo. Recuerda la primera visión en el trono, todos los ángeles, la multitud. Los 24 ancianos estaban postrados. Cristo no es un ángel. El versículo 5 dice, ¿a cuál de los ángeles dijo alguna vez Dios, eres tú mi hijo? A ningún ángel. Cristo mismo, siendo Dios, Él dice en la Escritura, hermanos, que Él dijo, he aquí, envíame a mí. Y Pablo a los Filipenses nos dice que Cristo, hermanos, vino y se puso en forma humana. Él se demudó a sí mismo, dice la Escritura, en Filipenses 2, versículo 8. Él se hizo hombre por amor a nosotros. Ahora, cuando Él viene y se hace humano, hermanos, era la única forma de podernos dar salvación. Porque si Cristo viene y vive como Dios y no deja su divinidad, no es que dejó de ser Dios, porque Él no puede dejar de... Carlos, tú no puedes, aunque te disfraces de lo que tú quieras, aunque te hagas 1000 operaciones en tu cara, tú seguirás siendo Carlos. Yo, aunque me disfrace y me haga 1000 operaciones, seguiré siendo Basilio. A lo mejor me veo diferente, pero seguiré siendo Basilio. Cristo no puede dejar de ser Dios. Dice Pablo que Él se despojó a sí mismo. Él dijo al Padre, si el hombre necesita a alguien que lo salve, envíame a mí. Y su pacto fue, bueno, no vas a ser Dios allá, vas a ser hombre. Vino y nació. Como todo ser humano, nació. Y en vez de usar sus prerrogativas, de usar sus atributos divinos, no los usó. Por eso cuando Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, dice que estas piedras se convierten en pan. Él podía, ¿usted cree que no puede? Si no hizo a nosotros, ¿usted cree que no puede hacer piedras en pan? Pero no era la voluntad de su Padre y Él vino a enseñarle a usted, hermano Gregorio, a enseñarme a mí cómo se hace la voluntad de Dios. Y eso es obedeciendo al Padre. Aunque tenía hambre, pues tenía 40 días ayunando. No era la voluntad del Padre que hiciese esas piedras en pan y no lo hizo. No porque no podía, sino porque no era la voluntad del Padre. Y así como hombre, nació, vivió y murió. Aunque en su muerte, fíjese bien lo que voy a decir, dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Cristo nunca pecó. No debería de morir. Pero ¿qué dijo Él? Yo que pongo mi vida, a mí nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y cuando llegó el momento de morir, aunque dice la Escritura que Dios, según Isaías, puso todos los pecados de nosotros sobre Él. El que no conoció pecado, dice Pablo, por nosotros se hizo pecado. Y como un cordero mudo, no abrió su boca. Y cuando el Padre puso los pecados nuestros sobre Él, quizá, hermanos, fue ese momento cuando Jesús clamaba, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nunca en su vida, ni por un minuto, el Hijo se había separado del Padre. Pero por causa de su pecado y el mío, tuvo que separarse. Aunque fuera un momento,
sintió el rigor del pecado que lo separó de su Padre. Pero al morir, y al morir haciendo la voluntad del Padre, inmediatamente el Padre volvió a abrazarlo y le resucitó con poder y gloria. Y esa es nuestra enseñanza, y esa es nuestra esperanza. Así que Él vino y venció a Satanás como hombre. Cristo dice, si yo lo hice, Manuel, tú también puedes. Elvis, tú puedes. Diego, tú puedes. El hombre puede vencer a Satanás. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hizo Pablo? Dijo, yo estoy muerto juntamente con Cristo. Yo ya no vivo para mí. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo para el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Queremos vencer. Cristo nos dio el ejemplo y Pablo lo siguió. Ahora le toca a usted y me toca a mí. Vivir para Cristo, no para nosotros. Ese es nuestro desafío y nuestro reto permanente mientras estemos vivos. Que ya muriendo, bueno, ya. Pero mientras estemos vivos, ese es nuestro reto diario. Así que tampoco podía representar a los santos bajo el nuevo pacto. Por dos razones, hermanos. El Hijo de Dios, en ese momento, quiero decir, aunque es cierto, en cierto sentido, nosotros también gobernamos. Nosotros gobernamos juntamente con Cristo, como dice Efesios 2:6. A ver, déjeme explicar esto para que cerremos la lección de una manera, habiendo entendido lo que dijimos. Efesios capítulo 2, versículo 6, dice, desde el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pablo dice que nosotros al ser bautizados nos resucitó. Yo resucité cuando bajé al agua del bautismo, y porque el bautismo es una sepultura, y yo decidí morir a mi vida. Y cuando bajé al agua, yo fui sepultado en el agua, pero después resucité para vida nueva. Y cuando nosotros resucitamos, dice el versículo 6, nos sentamos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora pasamos a pertenecer a un grupo distinto, a una comunidad distinta a la que vive en este mundo. ¿Y de qué manera soy distinto si me miro igual que todos? Bueno, no debería de verme igual que todos. Aún en lo físico, no debería de verme igual que todos. Debería verme, especialmente hoy como el mundo vive y viste y habla, debería verme muy distinto a ellos y ser muy distinto a ellos, porque pertenezco a Dios, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estamos diciendo, hermanos. Aunque nosotros nos hemos sentado en los lugares celestiales con Él, solo hay un legislador, hay uno solamente que legisla, el que tiene, el que venía a regir, es el Hijo varón al que le dio el poder de regir. Nosotros, aunque estamos sentados, somos nosotros personas que seguimos las leyes del que está rigiendo. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 12. Santiago, capítulo 4 y versículo 12. Uno solo es el dador de la ley. Aunque yo estoy con Cristo y estoy reinando, yo no soy el que doy la ley. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar. Yo no puedo salvarle. Yo puedo ayudarle a alguien a hablar de la salvación, pero yo no le puedo salvar. Uno es el que da la ley y uno es el que salva, que es Cristo, obviamente. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Pregunta Santiago. Ahora, no está diciendo que no juzguemos, pero el contexto es diferente. No voy a hablar de eso ahora porque me desvío.
pero Santiago está hablando de que hay uno que es el que legisla. Uno es, como dice el versículo 12, el que da la ley y que puede salvar. Nosotros nos hemos sentado con Él y estamos gobernando, estamos reinando con Él, pero yo no soy el que doy leyes, Él es uno solamente el que lo hace. Nosotros somos seguidores de sus leyes, como dice aquí, hermanos. Y la noción del niño varón que representa a los cristianos está ligada, porque muchos dicen, es que ese niño representa a los cristianos. No, esa está ligada, hermanos, a la visión de que la mujer representa a la iglesia, y la iglesia no dio a luz a Cristo, fue al revés, Cristo trajo a la existencia a la iglesia. Así que queda descartada esa noción, ¿verdad? Ahora, para concluir, hermanos, este hijo varón, sin embargo, la iglesia no es la madre de los santos, como si fuera una institución dispensadora de la salvación. La iglesia no salva, como hemos dicho aquí. El que salva es Jesucristo, obviamente. La salvación es a través de Jesucristo, no de la iglesia, aunque es fácil ver cómo las mentes sectarias ven a la iglesia así, como la que salva. Ahora, no confunda, hay que estar en la iglesia del Señor. Es como el arca que hizo Noé. No fue el arca que lo salvó, fue Dios en ese diluvio. Pero había que estar en esa arca que Dios le dijo a Noé que hiciera. La iglesia no salva, pero Dios le dijo a Cristo que a establecer a la iglesia. Hay que estar en la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, para poder ser salvos. El Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero la iglesia en sí no salva. La iglesia somos nosotros. Conclusión, hermanos, para terminar. La encarnación, hermanos, de Cristo. Su encarnación, su obra de Cristo, cuando vino a este mundo, lo que realizó, comprende o conlleva el propósito eterno de Dios. Déjeme decirle a lo que significa el propósito eterno de Dios. Efesios 3. Efesios 3, versículo 9 al 11. Pablo habla de que a él, que es el menos, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, dice, me fue dada esta gracia, hermanos. Yo me siento muy complacido. Le pregunté a Becky una vez durante este mes pasado, ¿tú crees que esos sermones están cayendo bien a la iglesia? Y su preocupación fue, tal vez a la mayoría sí, pero el hermano Gregorio es nuevo. Le digo, pero el hermano Gregorio va a ir fundándose, va a ir aprendiendo, va a ir escuchando esas cosas. Yo me siento muy contento de estar estudiando a profundidad este libro, de irme paso a paso, porque como Pablo dice, esta es la gracia de Dios. A veces porque hemos oído muchas cosas que no son ciertas del Apocalipsis, hasta como que le tenemos miedo. No, vamos a estudiar. Es tan hermoso lo que estamos leyendo. Y Pablo dice en el versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esto es rico. Esto que estamos leyendo es poderoso, es sabio. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Se imagina lo maravilloso de poder hacer esto? De explicar la mente de Dios al pueblo del Señor. Y esa mente está escondida en Cristo. Pero hay gente que no quiere ver la mente de Cristo. Prefieren gastar el tiempo en otras cosas y no en la mente de Cristo. Verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios, multiforme significa en las múltiples formas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús
nuestro Señor. Ya no hay misterio, ya no hay nada escondido. Un poquito de estudio, un poquito de oración tenaz a Dios, y Dios nos dice lo que está aquí, el propósito eterno de Dios. Y el propósito, hermanos, que Dios trajo a Jesucristo para darnos la salvación, que Él dejó la iglesia para que la iglesia fuese, hermanos, el lugar de los salvos. Y cuando predicamos del evangelio de Jesucristo, invitamos al pecador a venir a ser añadido a la iglesia por medio del nuevo nacimiento, por medio del bautismo que es en Cristo Jesús. El que tiene la autoridad. El que tiene la autoridad. Pero si usted está basando su decisión, hermanos o amigos, en base a de que, bueno, yo veo muy pocos, no creo que aquí sea, esas son cuestiones distintas. Jesucristo, siendo hijo de Dios, ¿cuánta gente atrajo? Usted dice, bueno, hermano, dice que había multitudes, pero esas multitudes muchas veces andaban porque comían. Jesús les hacía un milagro y les daba de comer y se gozaban. Pero Jesús se los dijo, no, ustedes me están siguiendo por esta razón, no me sigan por esa razón. Y cuando les dijo eso, se enojaban y dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y comienzan a regresarse y a irse de Cristo. Y Pedro le dice, Señor, se están yendo. ¿Cómo para qué deseas eso? Se están yendo. Y le dice Jesús, ¿te quieres ir también tú con ellos? Pero dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. El que anda buscando a Dios va a encontrar a Dios. El que anda buscando pan va a buscar otros lugares y va a encontrar pan y muchas cosas más, negocios y todo eso. La iglesia del Señor no es para hacer negocio. Así que la iglesia da a conocer ese propósito cuyo fin ha sido perseguido, hermanos, por la mujer. La mujer, hermanos, sí, aunque es María, la mujer en la carne, esa mujer desde Abraham ha sido ese pueblo para Dios, los escogidos. Y ese pueblo hoy en día somos nosotros, ¿verdad? En Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, según Génesis 12:3. Este fin, ese propósito que Dios puso en su Hijo, en la mente de Jehová desde antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pedro, hermanos, que es revelado y que fue iniciado después de la primera confrontación demoníaca allá en el Edén. ¿Cuál confrontación demoníaca? Bueno, Satanás apareció como un consejero y le dijo a la primera mujer, a Eva, con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto, de todo fruto. Y dijo la mujer, no, sí podemos comer, pero hay uno que no podemos comer, porque él dijo que el día que comamos vamos a morir. ¿Qué dijo Satanás? No morirás. Ahí está ya la primera confrontación. Dios dijo, vas a morir. Él dijo, no vas a morir. E incluso le pegó más. Dijo, pero él sabe que el día que tú comas vas a ser como Dios. Y él no quiere que seas como Dios. Mírela ahí, la cizaña, la mentira, padre de mentira. Desde ahí apareció esta primera confrontación, hermanos. Y la perdió. Pues Jesús le dijo, la ganó en el momento, pero luego Dios viene y le dice, cuando los castiga, yo pondré separación entre ti y la mujer. Y un día la simiente de la mujer vendrá y te dirá en la cabeza. La simiente, hermanos, como lo vamos a ver, a través de los siglos, Dios planeó su obra, su trabajo, hasta el cumplimiento de los tiempos, cuando nació Jesús, el que le dio en la cabeza a Satanás. En Gálatas 4:4 dice la escritura así. Mire qué hermoso y qué simple pasaje. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. O sea, todo esto era un plan. Ya en la mente de Dios estaba todo planeado. Cuando vino el tiempo, ahora, dijo Cristo, ahora, ve para allá. Cuando permitió que su Hijo viniera, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cómo le dio en la cabeza? Dice Hebreos que Satanás tenía el imperio de la muerte. Cuando Cristo vino, Satanás lo lleva a la cruz. Voy a acabar con él. Él no sabía de la resurrección. Entonces viene y lo mata. Se acabó. Pues al tercer día, ¿se acuerda de los dos testigos del capítulo 11?
Parecía que ya todo se acabó. Se acabó Jesús, se acabó el cristianismo. Pues resucitó al tercer día. Y el cristianismo, aquel, hermanos, que parecía que Pablo lo terminaba, fue aún más convulsionado y comenzó a dispersarse en todo el imperio. Porque el Cordero y los suyos están destinados a vencer. Quédese en la iglesia del Señor, hermano. No la abandone. No abandone a Cristo. Aquí está la victoria. Fuera de Él no hay nada bueno. Absolutamente nada. Así que la oposición del diablo ha sido constante a través del tiempo. La historia de esa oposición es la historia que platica la Biblia y es el enfoque del capítulo 12. Y habiendo conocido los personajes, ahora podemos contar la historia del capítulo 12 y del capítulo 13, porque va a seguir. Esto no se acaba, esto acaba de agarrar vuelo. Así que vamos a ir poco a poco conociendo más cómo va la historia. Gracias por su atención, que Dios les llene de bendiciones, a seguir disfrutando la palabra.